Estimados clientes, empresarios y público en general, derivado de la situación que acontece actualmente con motivo de la propagación de la enfermedad provocada por el virus denominado COVID-19 y en respuesta a las diversas consultas e inquietudes que nos han hecho llegar respecto de los efectos y o consecuencias jurídicas en las relaciones de trabajo, nos permitimos tratar el tema esperando podamos disipar sus dudas en la mayor medida de lo posible. Derivado del decreto publicado el pasado 24 de marzo, me permito hacer un resumen de las medidas preventivas que aplican con carácter obligatorio al sector privado, precisamente a los centros de trabajo. Evitar la asistencia a los adultos mayores, es decir, de 65 años o más. Asimismo, evitar la asistencia a mujeres embarazadas, en periodo de lactancia, a personas con discapacidad y a personas con el sistema inmunológico comprometido. Conforme al decreto, estas personas gozarán de un permiso para no trabajar con goce de sueldo y demás prestaciones hasta el 19 de abril del presente año. Con motivo de lo anterior, es importante resaltar que mientras la autoridad competente no emita una declaratoria de contingencia sanitaria, no opera la suspensión legal de las relaciones de trabajo. Esto es, conforme lo prevé el artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo, por lo cual los trabajadores deberán seguir cumpliendo con su obligación de prestar el servicio y, consecuentemente, los patrones deberán seguir cumpliendo con su obligación de pagar los salarios a sus trabajadores. No obstante lo anterior, el patrón y el trabajador pueden convenir en una relación de trabajo a distancia o home office o cualquier otra modalidad equivalente, siempre manteniendo sus obligaciones respectivas. Esto es, con la intención de proteger la integridad de los trabajadores y de sus familias, previniendo todo tipo de contagio. Es muy importante subrayar que en el caso de que se decrete dicha declaratoria de contingencia sanitaria, que implique desde luego la suspensión de las labores, los efectos en las relaciones de trabajo, de conformidad con las disposiciones legales aplicables, son: el patrón tendrá la obligación de cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a los trabajadores los elementos necesarios que dicha autoridad señale. El patrón deberá suspender la relación de trabajo sin necesidad de obtener previamente una autorización de la Junta de Conciliación y Arbitraje competente. Asimismo, el patrón deberá pagar a sus trabajadores una indemnización equivalente a un salario mínimo general, esto es, si estamos en la zona libre de la frontera norte, 185.56 pesos y para el resto del país, 123.22 pesos. Cabe la pena resaltar que independientemente del tiempo que dure la suspensión de la relación de trabajo derivado de la contingencia sanitaria, esta indemnización a que se refiere la ley es hasta por el periodo de un mes. Es importante mencionar que si las empresas que no se dedican a actividades esenciales deciden aceptar la recomendación de las autoridades para suspender sus relaciones laborales, se debe tener en cuenta que subsiste la obligación de pagar el salario, porque dicha suspensión se daría sin contar con la declaratoria de contingencia sanitaria, que en los términos del artículo 42 bis de la Ley Federal del Trabajo es la que determina la suspensión legal de la obligación de prestar los servicios. Para tal efecto, y para poder subsistir la viabilidad económica de la explotación de las empresas, la cual de por sí ya es complicada, se podría concertar con los trabajadores algunas modalidades que permitieran conciliar ambos intereses, como por ejemplo acordar el adelanto de vacaciones pagadas a disfrutarse durante el periodo principal de contagio, o bien alguna modalidad equivalente que permitiera la subsistencia tanto del trabajador como de la viabilidad del centro de trabajo.